Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos para continuar hablando sobre el AS400. En esta oportunidad vamos a comenzar con un video en el cual ya vamos a comenzar a desarrollar código. Vamos a empezar en principio diseñando un miembro que va a ser un miembro del tipo archivo físico, y luego vamos a desarrollar otro miembro que va a ser un miembro del tipo archivo de display o de pantalla, para luego realizar otro miembro que va a ser un programa en COBOL, un miembro que va a ser un programa en COBOL. Vamos a escribir código en programa COBOL. Más adelante vamos a hacer un miembro seguido que va a ser también en RPG, es decir, vamos a hacer también el programa así como lo hacemos en COBOL en RPG. Todo esto es con la siguiente intención. En el programa COBOL vamos a, mediante la interacción con la pantalla que diseñamos, con el archivo de display o de pantalla, vamos a realizar ingreso de nuevos registros, de nuevos datos sobre el archivo físico de datos, sobre el archivo de datos. Vamos a modificar datos existentes o vamos a borrar datos existentes o registros existentes. Esto lo vamos a hacer en lenguaje COBOL y también luego lo vamos a replicar o hacer, pero en el lenguaje RPG. Por supuesto, todo esto en un solo video sería demasiado extenso, entonces lo vamos a segmentar en diferentes partes a este video, en diferentes subvideos, digamos, en diferentes partes. Bueno, en pantalla tenemos presente ya el inicio de sesión para entrar en el AS400. Ingresamos el usuario con la contraseña y estamos ya dentro de nuestro sistema AS400, de nuestra máquina. Bueno, en este primer video o en esta primera parte, que va a ser la primera parte de nuestro video, vamos a diseñar el archivo de datos, el miembro que va a ser el archivo de datos. Bueno, para ello podemos hacerlo de la siguiente manera. Tenemos una manera que es utilizando el PDM, que es el gestor de desarrollo de programación, o podemos directamente desde aquí, desde la línea de comando, invocar al mandato o al editor que es el seu, mediante el mandato strceu *seu. Si nosotros, como le decimos, tenemos dos maneras. Si nosotros lo hacemos a través del gestor de desarrollo de programación o el PDM, podemos introducir el comando startpdm, que es arrancar el gestor de desarrollo de programación o el PDM, y aquí en el menú ya del PDM podemos ingresar a trabajar con bibliotecas, que es la opción 1, con objetos, que es la opción 2, o con miembros, que es la opción 3. En este caso estamos hablando de que vamos a crear un miembro
del tipo archivo físico. Entonces podemos, mediante la opción 3, especificar el archivo, es decir, el objeto en donde va a estar alojado nuestro miembro, que justamente es el objeto DDS source, es este objeto. Vamos a utilizar ya, no vamos a crear una nueva biblioteca, un nuevo, dentro de esta biblioteca, un nuevo objeto para esto que vamos a hacer. Vamos a aprovechar ya una biblioteca y objeto que ya tenemos creado y que hemos empleado y en el cual hemos hecho todo un desarrollo anterior para justamente realizar un video que, si ustedes lo buscan y lo ven en mi canal, es el video que se refiere al tema en el cual comparamos los lenguajes COBOL y RPG en el AS400. Bueno, entonces dentro del objeto DDS source, donde están las especificaciones de descripciones de datos, los fuentes, que a su vez este objeto está en la biblioteca de fuentes que llamamos AAC source. Si aquí presionamos entrada, ingresamos y estamos viendo los miembros que están alojados dentro de esta biblioteca y a su vez dentro de esta biblioteca dentro de este objeto. Aquí, si presionamos la tecla F6, como ustedes ven acá abajo, que es crear, si yo presiono la tecla F6, lo que estoy haciendo es invocar al comando o mandato start_seu. Y aquí ya me trae por defecto, por supuesto, porque ya estoy aquí posicionado en la biblioteca AAC source y en el objeto DDS source. Lo que solo debo colocar es el nombre del miembro fuente que voy a comenzar a desarrollar, que como dijimos vamos a hacer un miembro fuente que va a ser el archivo de datos, que va a ser del tipo PF, y aquí le ponemos un texto descriptivo. Muy bien, esa es una manera. Si yo acá coloco, por ejemplo, vamos a colocarle como nombre de miembro fuente F. Yo tengo la costumbre de manejarme así, con la nomenclatura uno puede colocar el nombre que desee, F de file o archivo. Ya teníamos el archivo que, si ustedes lo ven en videos anteriores, era el archivo 001 que hicimos para el video en el cual comparamos el RPG y el COBOL. Entonces ahora colocaríamos F0002. Sería del tipo PF, que es archivo físico, y aquí pondríamos, por ejemplo, un texto descriptivo. Mi intención ahora es crear un archivo de datos, un miembro que va a terminar siendo un archivo de datos, que va a ser un archivo de personas. Entonces ponemos archivo de personas como texto descriptivo. Si aquí presionamos entrada, ya entramos al editor, al seu, en modo edición para comenzar a escribir el código. No tenemos nada de código todavía escrito porque es un miembro nuevo el que vamos a comenzar a desarrollar, a escribir el código. Vamos a salir con F3 y no vamos a grabar nada de lo que estuvimos haciendo. Vamos a retroceder paso a paso
con la tecla F12 y vamos a volver a la pantalla inicial. Otra manera que tenemos es utilizar un comando que también es como navegar a través o movernos a través del gestor de desarrollo de programación, que es el PDM, el menú del PDM, que es el comando work. Yo podría colocar object PDM, entonces ahí voy a trabajar con los objetos del gestor de desarrollo de programación. Podría colocar lib con las librerías o mbr con los miembros. Presiono F4 y aquí digo, por ejemplo, que voy a ir a trabajar con el archivo u objeto DDS source, que está dentro a su vez de la biblioteca AAC source, y voy a ir a trabajar con todos los miembros que está dentro de la librería AAC source o biblioteca AAC source, y a su vez dentro de esta biblioteca con todos los miembros que están dentro del objeto DDS source de la biblioteca AAC source. Y también llego a esta ubicación o a digamos, a esta posición como llegamos antes mediante el uso del menú PDM con el mandato start PDM. Y de acá, bueno, repetiría los pasos de F6 crear y crearía el miembro, que es el archivo de datos. Vamos a salir y volvemos al menú inicial. La otra forma que tenemos es directamente acá invocar, en definitiva, al mandato o comando start seu. Presionamos la tecla de función F4 y acá colocamos el nombre del archivo fuente, es decir, el objeto donde vamos a guardar nuestro miembro, que es DDS source, que a su vez este objeto está en la librería AAC source, y dijimos que le íbamos a colocar el nombre F002, que era un tipo de fuente o de miembro PF, que era un archivo físico, physical file, y aquí en opción colocamos la opción 2 en este parámetro, que quiere decir que vamos a entrar al editor en modo edición, es decir, vamos a poder escribir código, escribir o cambiar el código existente. Con 5 recuerden que solo podíamos visualizar, no cambiar. Y aquí le ponemos un texto descriptivo que va a ser archivo de personas. Damos entrada y también estamos en el editor. Acá ya me está diciendo, ve, que ha comenzado a añadir el miembro F002 al archivo en la biblioteca AAC source al objeto DDS source. Bueno, yo acá presiono entrada y tengo todo en blanco, no tengo nada. Principio de datos, fin de datos, no hay nada. Bueno, más adelante vamos a ir viendo un poco, digamos, la forma de movernos en el editor, cómo insertar líneas, borrar líneas, digamos, copiar un bloque de líneas, borrar un bloque de líneas, mover un bloque de línea a otra posición dentro del editor, dentro de nuestro código fuente. Acá colocando la I estamos insertando una línea. Muy bien.
acá vamos a empezar a escribir nuestra primera línea de código. Acá, como ustedes ven, el formato obedece de nuestro miembro al tipo PF, archivo físico. Y aquí están viendo la regla de ese formato a la cual debemos adecuarnos y sobre la cual debemos respetar y escribir nuestro código. Es decir, acá nos está indicando en cada posición, en cada columna, qué es lo que debemos escribir. También nosotros aquí lo que podemos hacer es presionar la tecla de función F4, así como vemos este formato acá arriba, que nos dice en qué posición debemos escribir cada uno de los valores, en qué columna, en qué número de columna. Si yo presiono la tecla F4 solicitud, me trae lo mismo que estamos viendo acá. Me trae tipo, nombre, referencia también, pero no lo vamos a ver mucho por ahora, longitud, el tipo de datos, las posiciones decimales del dato. Si fuera un dato numérico, tendría posiciones decimales, como puede no tenerlas. Puede ser un dato del tipo entero. Uso tampoco por ahora lo veríamos. Y luego acá tenemos funciones, que hay muchas funciones. Vamos a ver algunas. Es más, aquí posicionado, si volvemos a presionar la tecla de solicitud F4, veríamos todas las funciones disponibles que tenemos. De todas maneras, recuerden que siempre y en todo lugar, en el AS400, en todo momento y en cualquier pantalla, presionando la tecla F1, tenemos la ayuda correspondiente que nos va a evacuar cualquier duda respecto, digamos, de lo que tenemos que hacer. Y cuando nosotros presionamos la tecla F1, de acuerdo a la posición del cursor en donde está situado el cursor, nos va a traer la ayuda correspondiente a, digamos, esa posición de pantalla. Entonces aquí, si yo presiono directamente F12, por ejemplo, yo directamente voy a escribirlo así. Acá siempre esta A que ustedes ven al principio, uno coloca la A. Eso es, digamos, una forma prolija y correcta de trabajar. Debemos colocar la A, queda bonito y queda mejor, y así debe ser. Acá lo primero que vamos a colocar en la T, en la posición en esta columna, es el tipo. Y lo primero que vamos a colocar es R, porque vamos a definir nuestro nombre de registro para nuestro miembro, para el archivo de datos. Y le vamos a colocar, por ejemplo, R como prefijo. Se acuerdan que nuestro archivo de datos, nuestro miembro que estamos empezando a construir, es F002. Le vamos a colocar R002. Presionamos entrada. Acá estamos abriendo otra línea de código. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, a la altura de nombre, ya comenzar a escribir los valores, los datos, las columnas que van
a componer y a conformar nuestro miembro o archivo de datos. Vamos a utilizar un prefijo para que quede, digamos, para establecer reglas de nomenclaturas de nombre y seguir formas de trabajo prolijas y ordenadas. Vamos a utilizar F2, ya que nuestro archivo es un archivo, F y 2 por el número, y luego vamos a colocar, por ejemplo, el nombre del dato propiamente dicho. Como en este caso estamos hablando de un archivo que vamos a crear, un archivo de datos, que estamos empezando a escribir el código en este miembro, que se va a referir digamos, a las personas, lo que vamos a escribir primero, por ejemplo, el primer dato que vamos a tener es DU, que es la abreviatura de documento único o documento nacional de identidad. Si nosotros nos desplazamos y venimos hasta acá, aquí vamos a colocar la longitud. La longitud, bueno, nuestro documento único o nacional de identidad, y va a tener, supongamos, una posición de un tamaño, ese dato de 11 posiciones del tipo S, que es numérica. Dejamos un espacio y va a tener 0 decimales, porque va a ser un dato entero. Muy bien. Vamos a dar entrada y yo quiero que nos posicionemos acá. Presionemos la tecla F4 y ustedes ven cómo ve el nombre. Tenemos el nombre del dato. Aquí tenemos la longitud. Aquí tenemos que es un tipo de datos S, es decir, numérico, con 0 posiciones decimales y nada más. Si nosotros nos posicionamos acá, presionamos F4, tenemos que en tipo tenemos R, que quiere decir que es el registro, y que el nombre del registro es R002. Presionamos F12. Podemos irlo escribiendo como prefiéramos, directamente de esta manera o usando la tecla F4 de solicitud. Volvemos a colocar la letra A, vamos a insertar otro dato más en nuestro miembro que es un archivo de datos y vamos a colocar el dato F2, también el prefijo sigue llamándose igual, y vamos a colocar un apellido y nombre para la persona. Y vamos a colocar A-I-N, es decir, apellido y nombre. Vamos a establecer que lo vamos a llamar así. Nos venimos acá a ver las posiciones que va a tener, la longitud que va a tener este dato, y decimos, bueno, va a tener 30 posiciones. 30 caracteres serán suficientes, vamos a ponerle 40 posiciones, pero va a ser del tipo alfanumérico, es decir, va a ser un dato ya no numérico, sino que va a ser un dato alfanumérico. Si yo acá le colocara 0 posiciones enteras, por ejemplo, me pinta la línea en verde, porque me está diciendo que hay un error, y acá me dice que la entrada de las posiciones decimales o de la longitud de campo no es válida, porque un dato del tipo alfanumérico no puede tener posiciones decimales. Posiciones decimales solo tiene un tipo de dato numérico que es del tipo S. Ahí corregimos el error y vamos a ingresar nuestro siguiente dato. Nuestro siguiente dato es F2, el prefijo. Bueno, luego del apellido y el nombre podemos colocar la dirección donde vive esta persona. También vamos a colocar este dato y vamos a darle una longitud de 40 posiciones
40 caracteres alfanuméricos. Aquí vamos a guardar el nombre de la calle y el número, y por allí, si vive en un departamento, puede ser calle, número, el piso de ese edificio y el número de departamento en ese piso. Luego de la dirección vamos a agregar otro dato más, que va a ser, por ejemplo, el teléfono de la persona. Ponemos el prefijo F2tel y aquí vemos qué longitud le vamos a dar a este dato. Bueno, vamos a guardar aquí el teléfono. Yo creo que con 15 posiciones, eso cada uno lo va a ir viendo cuando vaya desarrollando sus miembros, empezando a escribir el código para ir armando sus archivos de datos. Con 15 posiciones va a ser suficiente y vamos a decir que va a ser alfanumérico el dato. Luego, por último, vamos a ingresar un dato más, el prefijo F2, y vamos a colocar FNA, que quiere decir fecha de nacimiento. Vamos a colocar la fecha de nacimiento de la persona. Este dato, como va a ser una fecha, y vamos a guardar el día y el mes y el año en que nació, y además vamos a guardar la centuria, estamos hablando de 8 posiciones numéricas. Entonces, 8 de longitud, S porque es numérico, pero va a ser entero porque no va a tener decimales. Muy bien. Podríamos seguir agregando más datos a nuestro archivo de personas, pero por ahora vamos a agregar estos datos. Más adelante vamos a agregar más datos. Ahora vamos a colocar, para finalizar, a la altura de tipo, así como establecimos el nombre del registro, R tipo registro, y el nombre del registro. Para los datos no tenemos que colocar tipo. Bueno, aquí sí vamos a colocar un tipo que va a ser la letra K, que quiere decir key, que quiere decir llave en inglés, que quiere decir índice o clave. Es decir, a este archivo de datos que estamos diseñando, empezando a escribir el código, vamos a decir que este dato primero que tenemos aquí, que hemos ingresado, que se llama F2DU, que es el documento único, va a ser nuestro dato clave o índice en nuestro archivo de datos. Es decir, va a ser el dato por el cual se va a indexar u ordenar la información en nuestro archivo de datos. Muy bien. Aquí hay algo importante, nos vamos a posicionar acá al comienzo de todo, que debemos ingresar, agregar. Por eso vamos a colocar de vuelta la I de insertar y vamos a agregar a la altura de función una palabra clave o una función que es unique. Damos entrada y ya lo hemos hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que para nuestro índice o clave, que es el dato F2DU, el documento único de personas, este valor o este dato no puede contener valores repetidos. Es decir, no podemos tener dos documentos nacionales de identidad o documento único con el mismo valor. Es decir, la intención es no cargar dos personas con el mismo
número de documento, es decir, no cargar una misma persona dos veces, porque sabemos que para las personas un dato que es único es el documento nacional de identidad o el documento único. Entonces, de esta manera tratamos de evitar la duplicación de datos en nuestro archivo de datos, la duplicación de personas, que no tener dos veces cargada la misma persona. Muy bien, ya habiendo escrito esto, es suficiente. Se pueden agregar más cosas, pero vamos a empezar de esta manera. Aquí, ya habiendo terminado de editar y de escribir nuestro código, vamos a presionar la tecla F3 para salir. Presionamos la tecla F3, estamos por salir y acá nos va a preguntar, nos trae por defecto la Y, que significa que sí, porque detecta el editor que hemos entrado código o hemos modificado, en definitiva, código sobre nuestro miembro, porque podemos estar cambiando código de un miembro que ya existe o, como es el caso creando un nuevo miembro y escribiendo código. Entonces le decimos que sí queremos crear el miembro y salvar el código que hemos escrito de nuestro miembro, que se llama F002, que está en el objeto, dentro del objeto DDS source, y que este objeto a su vez está en la biblioteca AAC source. Y aquí tiene el texto descriptivo que le pusimos. Le damos entrada y puso un mensaje que no se alcanzó mucho a ver, pero decía que se estaba salvando el miembro y lo ha salvado. Acá me dice que se ha añadido el miembro F002 al archivo AAC source de la biblioteca AAC source del objeto DDS source que está dentro de la biblioteca AAC source. Muy bien. Ahora, ¿yo qué debo hacer? Yo ahora ya tengo creado el miembro, pero el miembro como tal no lo puedo emplear todavía. Debo crear de ese miembro que escribí el código, que es un archivo de datos, el objeto correspondiente, que va a terminar siendo un archivo también de datos del tipo objeto, por supuesto. Un objeto que va a ser un archivo de datos. Bueno, puedo también, utilizando nuestro navegador, nuestro gestor de desarrollo de programas, el PDM, con el comando start PDM, ingresar la opción 3, trabajar con miembros, ir al objeto DDS source de la biblioteca AAC source y ahí estoy viendo el miembro que acabo de crear llamado F002, que es del tipo PF, archivo físico con su texto descriptivo, que está dentro de la biblioteca AAC source y a su vez dentro de la biblioteca AAC source tenemos el objeto DDS source que contiene estos miembros y acá vemos el miembro que acabamos de añadir o crear. Yo aquí, para poder crear el objeto o el archivo de datos, para luego poderlo emplear, debo ejecutar la acción que es compilar. Si yo aquí presiono, ingreso en opción 14 y presiono
F4, siempre les sugiero presionar F4, solicitud, para solicitar los parámetros para el mandato y no cometer por allí algún error, verificar de que todos los parámetros estén bien y si es necesario cambiar el parámetro que necesitamos cambiar. Entonces, bueno, aquí estamos invocando a un comando que es crear archivo físico, CRTPF, Create Physical File. Acá vamos a crear el archivo F002 y aquí debemos ingresar la biblioteca en la que lo quisiéramos crear. Nosotros ya tenemos una biblioteca que la hemos usado, como ya dije anteriormente, para otro propósito, que fue para el video que hice todo un desarrollo en el cual comparé el lenguaje COBOL y RPG, y tenemos una biblioteca de datos donde alojábamos los objetos que eran archivos de datos que llamamos AACDTA. Entonces allí vamos a ubicar nuestro objeto que es el archivo de datos. Luego aquí, si presionamos la tecla, acá el nivel de gravedad de generación dice 20. Esto quiere decir que cuando intente crear el objeto verificando el código fuente que hemos escribido, si encuentra errores de nivel de gravedad de generación igual a 20 o superior, no nos va a crear el objeto y bueno, deberemos revisar cuál es el error que debemos subsanar, corregir. Aquí sí vamos a necesitar presionar la tecla F10 de parámetros adicionales y luego acá ve que tenemos más, con los tres puntitos, con la tecla de paginado, aquí en el tamaño del miembro, este parámetro para el mandato, en el número inicial de registro vamos a colocar el valor asterisco no max, que no va a tener un máximo, porque como va a ser un archivo de datos de persona y podemos tener, no sabemos la cantidad de personas que puede llegar a contener este archivo. Entonces no vamos a establecer una cantidad de registros para este archivo de datos porque no sabemos la cantidad que va a tener. Entonces le decimos que no va a haber un máximo. Vamos a darle F12 y no vamos a ejecutar el comando. Para que ustedes vean que yo desde esta pantalla, que yo aquí fui con el comando start pdm, llegué hasta donde estaba el miembro y con la opción 14, que es compilar, invoco el comando create physical file. Entonces yo desde esta misma pantalla donde puedo ingresar un mandato, puedo decir que quiero ingresar el mandato o el comando create physical file. Presiono la tecla F4 y aquí digo que voy a crear el archivo F002 en la biblioteca AACDTA, que el archivo fuente está en el objeto DDS source, en la biblioteca AAC source, y aquí, bueno, nivel de gravedad de generación dejamos lo mismo. Aquí en texto descriptivo, como también nos sugería en la otra pantalla, dejamos que el texto descriptivo que tome el objeto sea el mismo texto descriptivo que tiene el miembro. Y aquí también presionamos la tecla F10 de parámetros adicionales. Y aquí colocamos en
el tamaño del miembro como número de registros asterisco no max, el valor, porque ya dijimos que no sabemos la cantidad de registros o de personas que podemos llegar a tener. Y de esa manera también desde aquí podemos crear nuestro archivo. Pero por allí nos es más fácil movernos con el gestor de desarrollo de programación o el PDM. Entonces con el Start PDM vamos con la opción 3 a trabajar con miembros y aquí ingresamos al objeto de DSSource donde está nuestro miembro, que a su vez este objeto está en la biblioteca AAC-Source, y aquí puedo traer todos los miembros o puedo colocar el nombre del objeto en particular, del miembro, perdón, que me interesa, que es el miembro F002. Y aquí, como antes lo hicimos, con la opción 14, compilar, estamos invocando al comando de crear el archivo físico. Y aquí ya nos trae el nombre y acá le decimos que vamos a crear el objeto en la biblioteca AACDTA. Acá nos dice la información de dónde proviene este miembro, está guardado o alojado dentro del objeto de DSSource y a su vez este objeto está alojado en la biblioteca AAC-Source y el miembro fuente se llama F002. Nivel de gravedad de generación dijimos que iba a quedar en 20. El texto iba a tener, el que iba a tener el objeto iba a ser el mismo que el miembro. Y con la tecla F10 de parámetros adicionales, bajamos y acá le colocamos como tamaño del miembro asterisco no max. Es decir, que no vamos a establecer un número específico de registros para nuestro archivo. Es decir, porque no sabemos la cantidad de personas que puede llegar a contener este archivo, entonces no vamos a establecer un máximo. Y con esto ya es suficiente, dejamos todos los otros valores de los demás parámetros. Acá llegamos al final, dejamos los otros dos valores, salvo estos que hemos cambiado, como estaban, y presionamos la tecla entrada y ahí me dice que está compilando el miembro F002, el que escribimos el código, y ahí me dice archivo F002, que sería el objeto F002, ha sido creado en la biblioteca AAC-DTA. Si yo ahora retorno con F12 y voy a trabajar con objetos, la opción 2 del menú del PDM, y me voy a la biblioteca AAC-DTA, y aquí coloco asterisco all, es decir, voy a ir a la biblioteca AAC-DTA a trabajar con todos los objetos de esta biblioteca. Aquí veo el objeto creado, que es el objeto F002, que es del tipo asterisco file, que es un archivo, y que el atributo de este archivo es un atributo PF, un archivo físico -DTA, un archivo físico de datos. Y aquí me trae el texto que tenía el miembro, el mismo texto descriptivo. Bueno, hemos escrito el código para crear nuestro archivo de datos y hemos creado el objeto desde ese código que es el archivo de datos. Hemos completado así la primera parte del video. Luego, en la siguiente parte, vamos a continuar con lo siguiente, que va a ser diseñar la pantalla
para poder ingresar datos sobre este archivo luego con un programa. Como ustedes verán, para poder diseñar y escribir el código por ejemplo, de un miembro que es del tipo archivo físico, usamos el editor, el SEU. Luego, cuando necesitemos crear un archivo, un miembro que va a ser una pantalla, vamos a recurrir a una herramienta que nos brinda la S400, que es el SDA, que es un asistente para poder escribir y diseñar el formato y todo el código de nuestra pantalla. Bueno, hemos llegado al final de esta primera parte de este video. Luego, en el siguiente video, vamos a retomar y a continuar con esto que venimos viendo. Será entonces hasta la próxima, hasta el próximo video. Un enorme abrazo para todos. Muchas gracias por seguirme del otro lado. Cualquier comentario, cualquier duda, por supuesto la voy a responder. Muchísimas gracias y un abrazo para todos.